Buenas tardes, licenciado. Yo escogí el tema de las nociones fundamentales del derecho bancario, el cual voy a desarrollar a continuación. Y para tales efectos entendemos que el derecho bancario bursátil es una disciplina académica que comprende el estudio del conjunto de normas que regulan los mecanismos que permiten garantizar la eficiente asignación del ahorro a la inversión. Esto quiere decir que el derecho bancario se encarga de brindar una plataforma jurídica que permita la seguridad a los particulares de poner sus ahorros monetarios o de cualquier índole con valor comercial en instituciones autorizadas para el efecto y que puedan utilizar dichos recursos en el eje de comercio general, dando así una fluidez al comercio y permitiendo así poder efectuar transacciones comerciales que permitan el desarrollo de un mercado sostenible. Asimismo, entendemos que el mecanismo bancario se caracteriza por la interposición de la banca entre los depositantes de fondos y las empresas necesitadas de financiación. Esto es un pilar fundamental para el comercio hoy en día, ya que un mercado comercial saludable comprende de entidades que necesitan financiamiento inicial para poder desarrollar las primeras actividades de comercio y solo los bancos o entidades financieras pueden suplir dicha necesidad. Es por esto que el derecho bursátil y bancario es fundamental para el desarrollo de la vida cotidiana, y por esta misma razón es que es necesario regularla desde sus inicios para poder así crear un ambiente de seguridad jurídica tanto para las entidades bancarias como para los particulares que hacen uso de la misma. Podemos entender que las entidades financieras de las cuales estamos hablando se interponen entre ahorradores y solicitantes de fondos ejerciendo el comercio de banca. Esto quiere decir que se efectúan operaciones que conllevan el desembolso y la captación de recursos monetarios para distintos fines, siempre con regulación por parte del Estado y entidades supervisoras concebidas para ese efecto. Es por ello que el autor Arturo Martínez Gálvez expone que el derecho bancario, al que consideramos como una disciplina autónoma, estudia un conjunto sistematizado y unificado del conocimiento sobre las normas, fenómenos e instituciones sociales relativas a las actividades correspondientes a la banca, al crédito y a los métodos fines y propios que observan las directrices emanadas de las autoridades monetarias y de supervisión. Es por esto que se puede entrar a considerar una autonomía que verse sobre esta rama del derecho. Dentro de las fuentes de esta rama del derecho podemos tener como fuentes históricas aquellos documentos que el legislador consulta para tener mejor certeza al crear o plantear la norma jurídica. Dicho de otra forma, pueden ser documentos que contengan un conjunto de leyes ya que no se encuentren vigentes, pero que sirvan para ilustrar mejor el planteamiento de la ley al crearse. Esto puede traducirse en que una buena fuente del derecho son predecesores, o mejor dicho, antecesores de normas jurídicas que intentaron regular esta situación en el pasado, únicamente adaptándolas a la sociedad actual tal y como la conocemos y desarrollando aún mejor la intención de estas normas que existían antes. Dentro de las fuentes reales podemos definirlas como los factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Esto tiene sentido si lo aplicamos desde el punto de vista práctico, ya que un derecho que no tiene fijada un punto objetivo realista va a ser un derecho poco aplicable, ya que si no se encuentra apegado a las necesidades reales de una sociedad, difícilmente podrá dar sustento a esta misma. Dentro de las fuentes formales podemos indicar que son los procesos de creación de las normas jurídicas, lo cual constituye un procedimiento señalado en la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual es el procedimiento que constitucionalmente debe seguir cualquier proyecto de ley para ser considerado como tal. Y para ello, pues, se debe seguir el proceso legislativo que es objeto y materia para ser conocido por el Congreso de la República de Guatemala. También podemos ver que el autor guatemalteco Alberto Pereira Orozco
nos indica en su obra que el derecho bancario es el producto del proceso legislativo, el cual puede ser general cuando afecta a una sociedad especial o cuando afecta a un determinado ámbito personal, material, espacial o temporal de validez. Esto quiere decir que las necesidades que puede atender el derecho bancario van a depender del usuario o de la persona a la que esté destinada las operaciones que abarca. Como punto siguiente, podríamos definir qué es un banco o una entidad bancaria. También es conocida en el mundo como entidad de crédito o entidad de depósitos, y es una empresa financiera que acepta depósitos del público y crea depósitos a la vista, lo que coloquialmente se denomina préstamos. Asimismo, proveen este tipo de servicios financieros. La banca o el sistema bancario es el conjunto de entidades o instituciones que dentro de una economía determinada prestan servicio de banco. La internalización y globalización promueven la creación de una banca universal, al igual que la palabra español banco, la palabra griega trapeza, que se produce como banco, significa literalmente mesa. En un contexto financiero, como por ejemplo el trabajo de los cambistas, se refiere al mostrador para la transacción de dinero. Hablando específicamente de la globalización de la banca, es importante recalcar que una banca universal es de suma importancia, ya que, como podemos extraer de nociones básicas de derecho mercantil, el mundo está cada vez más interconectado y se necesita tener agilidad y conexiones en todo el mundo para poder agilizar las transacciones comerciales que se requieran hacer, de tal cuenta que un sistema bancario universal y agilizado es una herramienta fundamental para el desarrollo de estas actividades. ¿Qué son las sociedades financieras? Una sociedad financiera es una institución bancaria que actúa como intermediario financiero especializado en operaciones de banco de inversión. Promueven la creación de empresas productivas mediante la captación y canalización de recursos internos y externos de mediano y largo plazo. Los que invierten en estas empresas, ya sea en forma directa, adquiriendo acciones o participaciones, o en forma indirecta, otorgándoles créditos para su organización y ampliación, transforman o fusionan siempre que promueven el desarrollo y diversificación de la producción. Es por ello que las entidades financieras, o es un ejemplo más claro de cómo las entidades financieras captan recursos de una u otra forma para poder implementarlos en otros proyectos de distintas personas. De ahí la palabra financiamiento. También podemos hablar del riesgo en la actividad bancaria que existe, ya que no puede hablarse de banca sin riesgo, ya que al hablarse de operaciones sistematizadas realizadas por humanos, siempre cabe el error humano, y el concepto de riesgo bancario se refiere a todos los distintos tipos de riesgos que enfrentan las instituciones bancarias cuando llevan a cabo sus actividades. Normalmente este varía dependiendo del tipo de negocios que desarrolla una institución, ya que no todos los tipos de comercios o operaciones comerciales tienen el mismo nivel de riesgo. Podemos ver que distintos sectores de la economía son más estables a través del tiempo que otros. Tal es el ejemplo de, por ejemplo, un restaurante puede tener épocas de alta y baja demanda, mientras que un comercio de artículos de diario vivir por lo general muestran una tendencia estable dentro de su giro de negocios. Es por esto que el riesgo crediticio se refiere a la posibilidad de tener grandes pérdidas por el motivo de que un cliente no cumpla con las obligaciones de crédito a las cuales se comprometió, y esto es parte fundamental en la atracción de inversiones para un entorno comercial saludable, ya que la mayoría de grandes corporaciones, antes de iniciar operaciones en una región desconocida, realizan una investigación de campo para determinar si los riesgos de inversión están plenamente cubiertos tanto por la legislación de un país y por las prácticas comerciales del mismo, ya que es de común conocimiento que en Guatemala la recuperación de carteras de inversión de forma judicial lamentablemente es muy tardía por la mora judicial que existe. Entonces es un factor que las corporaciones internacionales toman en cuenta, ya que si en algún momento deciden invertir fuertes cantidades de dinero en un país donde probablemente salga mal un negocio y judicialmente tarden mucho tiempo en recuperar el dinero, pueda traducirse esta situación a un factor poco beneficioso
y llamativo para estas empresas. También existe el riesgo cambiario. Este se refiere a la posibilidad de pérdida por las variaciones en las tasas de cambio de las diferentes monedas con las cuales una institución financiera realiza operaciones o tiene recursos invertidos. Esto puede verse claramente cuando discutimos el tema del cambio de divisas o operaciones en divisas internacionales, ya que todos sabemos que una divisa internacional está sujeta a un tipo de cambio específico, el cual depende directamente de cómo se den distintos factores sociales y económicos de dicho país. Es por ello que a veces una moneda de determinado país con determinadas carencias puede valer menos que una de un país mejor desarrollado y con mejores condiciones de vida. A continuación vamos a platicar sobre las reservas monetarias internacionales. Las reservas monetarias internacionales consisten en depósitos de moneda extranjera controlados por los bancos centrales u otras autoridades monetarias. Estos activos se componen de diversas monedas de reserva, especialmente de dólares y euros. Esto principalmente porque dichas monedas son las más sólidas y estables en la economía actual. La Reserva Internacional funciona como indicador económico, mostrando los recursos que dispone un país para hacer compras en el extranjero, transacciones en las cuales son aceptables divisas fuertes como medio de pago. Esto, si lo aplicamos en retrospectiva, tiene sentido en la globalización que ha tenido el comercio internacional y cómo el comercio se expande exponencialmente, y lo cual hace requerir un sistema bancario unificado que pueda ser útil para las transacciones internacionales. La reserva monetaria representa en un último término un cúmulo de medios de pago a disposición de las autoridades monetarias de un país, y esto es para poder saldar a futuro sus compromisos en el exterior. Sí establece esta cuestión como un indicador de solvencia, ya que un país que no cuenta con reservas fácilmente puede traducirse como un país con carencias que no podrá afrontar compromisos internacionales más adelante. Eso ha sido todo cuanto tengo para exponer, licenciado. Muchas gracias por su atención.